El juicio a nuestro Señor Jesucristo, como ustedes bien saben, tiene dos partes. Es un juicio religioso y es un juicio político. Tiene dos componentes. Y por eso es muy importante, porque a veces, como mencionábamos la semana pasada y en otras ocasiones, al creer que podemos sustraer el reinado de Jesucristo, diríamos la verdad, de los elementos que conciernen a la dinámica mundana, más específicamente a la política, es un error. Ya mencionábamos esta expresión de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que algunos quieren significar refiriéndose a que el ámbito de la política es independiente del reinado del Señor. Y decíamos que justamente Jesucristo es Señor, es Dios y Dios de todo, lo visible y lo invisible. Y no hay ninguna área de la creación ni de la dinámica de la criatura humana donde podamos sustraer al Señor. Lo único que pertenece a la criatura humana y que no es consecuencia de la presencia amorosa de Dios es el pecado, porque justamente el pecado es el rechazo a Dios, es el uso desordenado de la libertad para anteponer los bienes pasajeros al Señor de la gloria, al Señor de todas las cosas. Pero bueno, señalado esto, volvamos al tema de esta dimensión, diríamos, religiosa y política del juicio que la criatura humana, el pueblo elegido, realiza con Jesucristo. Nosotros veíamos en estos discursos, en estos fragmentos del discurso del Sermón de la Montaña, que estamos siguiendo en estos días de feria, y más propiamente veíamos esa expresión que el Señor va a decir: con la vara que midan serán medidos. No te fijes en la mota del ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tienes en el propio. Y efectivamente eso queda de manifiesto de manera flagrante en el juicio a Jesucristo, cuando el pueblo elegido juzga al Señor. Conocemos la historia, creo todos un poco, en los relatos que hay en los sinópticos y también en el Evangelio según San Juan, con algunas especificidades y diferencias. Pero primero se produce, diríamos, el juicio religioso. Pero antes de que se produzca el juicio, que se producirá la misma noche del jueves, luego de la cena, Jesús, sabemos bien, va con los discípulos a Getsemaní, como veíamos en las charlas precedentes, los invita a hacer oración, ellos se duermen y Jesucristo es aprendido y es llevado entre gallos y medianoche, se dice, pero justamente porque describe la realidad del juicio que se hace a Jesucristo en la noche, y ese juicio terminará con el canto del gallo y la negación previa de Pedro en 3 ocasiones. ¿Quién llega a dar testimonio que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Pero volvamos, hermanos, al punto. Ese juicio que se produce la noche del Jueves Santo, la madrugada del Viernes Santo, tiene, diríamos, una confabulación previa que nos refiere San Juan, porque luego de la resurrección de Lázaro, más propiamente, luego de que Jesucristo revive a Lázaro, nos va a decir el apóstol San Juan que muchos judíos se estaban convirtiendo, y entonces ese acontecimiento y la entrada de Jesús a Jerusalén triunfante va a hacer que se reúnan los miembros del Sanedrín, y ahí es donde Caifás va a pronunciar esa sentencia. Conviene que uno muera para que superviva, para que sobreviva la nación. Y el Evangelio según San Juan, que recoge esa afirmación, nos dice que eso lo decía Caifás porque en esos momentos estaba
hablando con el carisma de sumo sacerdote, que en esos momentos él tenía de turno. Pero diríamos, ya hay un antejuicio, ya hay una sentencia. Es más, Caifás le va a decir, ustedes no entienden. Preguntémonos, ¿por qué Caifás señala esa situación? ¿Por qué deciden la muerte de Jesús y de ahí en adelante están buscando cómo capturarlo? ¿En qué momento ofrecen que lo entreguen y cómo Judas se va a prestar? La razón es que este grupo del pueblo elegido, que eran los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas, que eran, diríamos, el grupo de la pirámide más alta del pueblo de la primera alianza en tiempos de Jesús, habían logrado, diríamos, un acuerdo, un pacto con los romanos, que a ellos resultaba conveniente, a ellos les resultaba, diríamos, adecuado. Ellos tenían una parcela de poder, negociaban con los romanos, negociaban con Herodes y tenían, diríamos, el templo y todo el comercio que se realizaba en torno al templo. Y Jesús va a expulsar, sabemos bien, a los mercaderes. Entonces Jesús pasa a ser un enemigo de ellos. Para ellos Jesús es una amenaza a sus propios intereses. Pero ante la entrada de Jesús en el templo y la aclamación del pueblo, antes de la Pascua, toda esa multitud de peregrinos, ellos temen, no sabemos si es que con realismo o más como pretexto, que se pueda producir una rebelión en torno a Jesús. Y entonces, diríamos, Jesús es visto como vamos a decirlo con términos actuales, como un golpista, alguien que podía amenazar la estabilidad de las leyes, la ley que ellos consideraban que era su logro más alto y que ellos eran sus custodios y sobre todo su estatus particular. Y entonces, cuando se produce ya en el día jueves, viernes, ese juicio un tanto anómalo, irregular, aparecen las acusaciones contra Jesús. Pero las acusaciones contra Jesús no llevaban a una condena a muerte, porque lo acusaban de que Jesús había anunciado que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir, que él estaba antes que Abraham, etc. Pero eran, diríamos, declaraciones no convincentes hasta que Caifás mismo realiza el interrogatorio y le dice, te conjuro por el Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Y Jesús le responde, tú lo has dicho, yo soy. Y se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Se produce la condena religiosa, porque la blasfemia tenía pena de muerte. Pero ellos no tenían la capacidad de condenar a muerte. Necesitaban del juicio, entre comillas, político, aunque como vemos, el juicio que ellos realizaban también era político. Y en el juicio político, la acusación a Jesús es que Jesús es el Mesías, que Jesús es rey. Y ellos, que eran el pueblo elegido, el pueblo que esperaba al Mesías durante siglos, van a gritar, no tenemos más rey que el César. Es decir, renuncian a la esperanza mesiánica. Renuncian, podríamos decir, a su fe, traicionan y declaran fidelidad a quien supuestamente era el pagano. Y van a decir más, caiga su sangre sobre nosotros.
Y entonces podemos ver que la verdad es reemplazada por la conveniencia, es reemplazada por el cálculo de lo pasajero, del inmediato y de lo temporal. Es reemplazada, entre comillas, por una pues supuesta seguridad y paz, tranquilidad.